Tres razones son las que me llevan a realizar la presentación del curso dedicado a la corrección de estilo en español. Y además tres razones que entiendo que son poderosas, que pueden mover voluntades. En primer lugar, es un curso que persigue la inserción profesional y, en su caso, la mejora del ejercicio profesional. En segundo lugar, soy consciente de que la profesora Inmaculada Arlandis, que ha creado los materiales y que va a impartir el curso, lo hace con una solvencia que es indiscutible y que año a año se le han venido reconociendo sus alumnos en las distintas evaluaciones que se han realizado del curso. Todas ellas las tienen y han sido hechas públicas en el aula de edición de la Universidad de Valencia. Y en tercer lugar, que el curso es un curso online. Esto quiere decir que el curso busca, digamos, facilitar el aprendizaje, el conocimiento que va a favorecer ese ejercicio profesional, tratando de adaptarse a horarios, a distancias y a situaciones de vida personal que hoy no se pueden desconocer a la hora, digamos, de plantearle a la gente que siga formándose a lo largo de toda su vida. Este certificado, el de corrección de estilo del español, se creó en el año 2008 y se creó junto con otra serie de cursos que también se imparten desde la DEI, de la Universidad de Valencia, porque se entendía que el mundo de la universidad necesitaba una especial vinculación con el mundo profesional dedicado a la edición sobre cualquiera de sus soportes, y que, siendo como es de gran importancia dentro de lo que serían las industrias culturales, el mundo de la edición, sin embargo, se estaba practicando, llevando al día a día una verdadera desatención por parte de las titulaciones, de las carreras y estudios universitarios de este sector profesional. Lo cierto es que todo el mundo podría entender, cuando ha realizado una carrera universitaria, que se encuentra preparado para ejercer profesionalmente como corrector. Y sin embargo, hay que decir que ese juicio sería un juicio que puede ser que sea verdadero en algún caso excepcional, pero la norma no puede ser, digamos, la que vendría representada por ese juicio. Por el contrario, se requiere una especialización, se requiere una puesta al día constantemente de lo que ha sido esa especialización y se requiere no solo en el campo de la edición, sino en otros campos. Por ejemplo, no va una empresa de un determinado volumen que tiene un encargado, digamos, de imagen y comunicación a estar contratando a una consultoría la puesta al día de su libro de estilo, por ejemplo. O incluso la creación del propio libro de estilo no tiene por qué ser encargada una consultoría cuando tiene un profesional dedicado precisamente al tema de la comunicación. En consecuencia, es un curso este que parte del reconocimiento de la necesidad de profesionalizar el sector de la corrección y de afirmar que no solamente es un sector ese profesional importante en el mundo editorial, que nadie cuestiona, sino que también lo es en otros campos profesionales, desde el periodismo a lo que puede ser, pues como decíamos, un gabinete de prensa o un gabinete de comunicación de cualquier entidad pública o de cualquier empresa. El curso, en consecuencia, digamos, ha sido pensado creando todos y cada uno de los materiales que se van a usar en el curso. Esa ha sido precisamente la tarea de Inmaculada Arlandis, una tarea realizada en inicio, una tarea que fue inicialmente pensada para cursos presenciales y que ha sido adaptada para curso online en el año pasado. Y de la evaluación que de ese curso online han hecho sus compañeros, pueden, como les digo, tomar noticia y conocimiento a través de la página web del aula de edición de la Universidad de Valencia. En consecuencia, la única modalidad que este año aportan los materiales que ha creado Inmaculada Arlandis no es sino la de mejora y la de corrección de los materiales que fueron pensados para el curso anterior, sino que sobre todo es muy importante saber que, digamos, va a incorporar todas las modificaciones que han venido asociadas a la publicación
de la ortografía de la lengua española, que como saben se hizo pública en el año 2010 y que ha provocado un auténtico terremoto entre este sector profesional. En consecuencia, materiales contrastados, pero también materiales adaptados y materiales que serán, digamos, luego puestos en ejercicio y puestos en actividad en la medida en que, lógicamente, se supone que el alumnado es un alumnado verdaderamente motivado y verdaderamente interesado, bien en la inserción profesional o bien en la mejora de su actividad profesional. En años anteriores no ha existido prácticamente ni un solo juicio negativo de lo que ha sido la actividad docente y de los materiales, de valoración de los materiales. En fin, tenemos la satisfacción, el otro codirector del curso, Antonio Furió, como yo mismo, de saber que estamos haciendo la presentación de un curso que en este sentido no va, digamos, a frustrar ninguna expectativa de ninguno de nosotros. Con esa esperanza y, digamos, ateniéndonos a lo que finalmente sea vuestro juicio de la evaluación, digamos, de este curso, yo finalizo ya la presentación del mismo. Muchas gracias.